y unas clases trabajadoras desintegradas en el sistema. Luego, os dais cuenta, como empecé el acto, la cuestión de la alternativa sigue siendo la clave. Porque hay una barbarie que parecería no tener alternativa. En toda esta cosa aparece esto que antes hemos hablado, ¿no? Que es la linda Europa. La Europa de la libertad, la Europa de la modernidad, la Europa de la ilustración. Esta Europa, lugar donde se concilian competitividad, derechos sociales, bum, 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 bum. Es la historia que nos ha estado gobernando durante la transición hasta aquí. Porque al final, la transición había un acuerdo implícito, que era Europa nos va a salvar. Hemos pasado que en Europa ataban los perros con longaniza a que había longaniza para todos. En la Europa democrática, abierta, paraíso, terrenal, donde lo haya. Bajábamos por ahí, acordaros, fondos FEDER. Bajábamos por ahí y decía, esto se ha construido con los fondos tales. Los Juegos Olímpicos del 92, la Expo, luego el Gran Ciclo, etc., ¿no? Hemos sido, durante estos años, sometidos al mismo procedimiento que se someten a muchos colegios e institutos de este país cuando empiezan a venderle drogas. Se le entrega gratis en las puertas, o sea, se les dopa, y luego en un momento les dicen, oye, esto hay que pagarlo, ¿no? Pero cuando ya nos habíamos habituado a tomar, hemos sido dopados. Ahora nos encontramos que la economía española mira por dónde, mientras que los salarios no subían, y sin embargo pasaba delante de un banco y te cogían y te decían, oye, ¿por qué no pides un crédito? Y decía, pero si yo quiero un crédito para un piso, ah, estupendo, te lo vamos a dar. Oye, y no os parece poco. ¿Y por qué no pedí un crédito para los muebles también? Y después cuando pedían los muebles decían, no os preocupéis, aquí cabe hasta un coche. Así hemos estado viviendo durante 20 años. Y nos creíamos que esto era jauja. Pero alguien nos dijo, no, esto hay que pagarlo, ¿no? Y explotó la burbuja, la peor estaba. La peor era la burbuja inmobiliario-cultural, que la teníamos en la cabeza. Que era el capitalismo popular. Que se lo inventó Franco. Y los que sois mayor, Arrese, ¿os acordáis de Arrese, el ministro de la Vivienda? Dijo Arrese, tenemos que hacer una sociedad de propietarios. Hay que empezar por las casas. Todos con casas, en propiedad. Mientras que en otros países las casas son no en propiedad, sino simplemente tú accedías por un alquiler a la casa. Ay, no, aquí somos el país con más casas en propiedad de Europa. Propuesto por el franquismo y por José Luis de Arrese. Así empezó nuestra relación con la vivienda. Sabemos que esa vivienda no era nuestra, era de un banco. Y que si no pagábamos nos quitaban la vivienda. Pero toda esa historia de ir dopándonos con una Europa basada a crédito tenía un problema. Que es que cuando se pinchaba la burbuja nos quedaba una inmensa deuda. La deuda de España, te voy a contar. Algo así como 3 veces el PIB, llegando a 4 veces el PIB. La deuda más gruesa, es decir, como 3 veces el PIB, es la deuda privada. Cuando comienza la crisis, casi no hay deuda pública, 40%. Después de tantos años de crisis, tenemos la misma deuda privada, prácticamente, aunque ha bajado, sobre todo la deuda de la familia, ha bajado la deuda de la empresa, pero ha crecido la deuda de los bancos. Y lo que ha crecido es la deuda pública, que ya equivale al PIB. O sea, lo que España, todos ustedes, camaradas y amigos, deben,
ya está por encima de 1 billón de euros. En torno a 1.200.000, 100.000 euros es lo que debe España. Es decir, que hemos ido pasando deuda privada a deuda pública. Y si miran ustedes bien, hemos pasado de tener un 40% del PIB al 100%, que son algo así como 500.000 millones de euros, más o menos, lo que no hemos gastado. Y la pregunta es, ¿dónde nos lo hemos gastado? Porque nos han quitado casi todos los derechos y libertades que teníamos. Pues nos lo hemos gastado, ¿cómo? Ayudando a la empresa privada. ¿Cómo? Ayudando a los bancos. A los bancos como 300.000 millones de euros. Puede ser mucho más. Así estamos. ¿Dónde está el núcleo del asunto? Y ya termino para que ustedes puedan interpelarme y discutir. El núcleo del asunto tiene que ver con 3 cosas, que es lo que yo llamo, ayer lo llamé también, el núcleo, ¿no? Lo que llamo el núcleo, el nudo. Es un nudo que tiene como tres bornes que se cierran. El primero es que Europa ha cumplido con creces todo lo que esperábamos de ella, los que nos pusimos a esta Europa. ¿Os acordáis de Julio Anguita? De honorable memoria. Es casi el único político que puede hablar a los jóvenes de España sin avergonzarse. Julio lo dijo, esta Europa nos divide, esta Europa rompe Europa. Y esta Europa acaba con los derechos y las libertades conquistadas. Nadie lo cree. Ni siquiera Izquierda Unida lo cree. Prueba de ello es que Anguita fue derrotado desde dentro, no desde fuera, como suele ocurrir en la izquierda. Lo desdobraron lo suyo. Lo liquidaron lo suyo. Bueno, efectivamente, así estamos. La Europa, lo peor que ha producido esta Europa, ya lo dijimos. Una Europa como la de la Unión Europea y Maastricht iba a propiciar no solo que se iban a legitimar las políticas neoliberales, no solo que se iba a acabar con el Estado social, todo eso ya se ha hecho, sino algo más grave. Iba a generar 2 Europas, que en realidad son 3. Una Europa rica del norte, dirigida por Alemania, y una Europa del sur, empobrecida, cada vez con menos derechos sociales y libertades sindicales, y donde la mano de obra se iba a devaluar hasta límites increíbles. Esa es la primera idea central que tienen ustedes que entender. Que esta Europa, con estas reglas, lo que yo llamo el sistema del euro, España nos toca ser lo que ya somos hoy. Y solo esto, un inmenso sector servicio en torno al turismo y una industria débil y dependiente. Se dan cuenta que miles de empresas, casi 200.000 empresas, han cerrado en estos 7 años. Ya no volverán esas empresas. ¿Cuál será la base de nuestro país? El turismo, una industria ligada a las multinacionales y muy dependiente que vienen a competir con nuestros bajos salarios. Ya competimos con los salarios del este, donde una parte central es el automóvil. Si fijáis las marcas que se producen aquí, veréis que aquí se produce una parte fundamental del valor añadido, pero no se realiza aquí, se realiza en los centros, en la Renault, en la Citroën, en la Volkswagen, en los grandes lugares, en el Mercedes, donde aquí tenemos una parte de los procesos productivos. Por otro lado, un inmenso sector servicios, donde el turismo es la matriz de lo que estamos haciendo. Y de nuevo, ya empieza a darse los primeros signos